La historia de Marifé de Triana no es solo la de una estrella, sino la de una mujer que, con su voz desgarradora y su talento sin igual, marcó una era en la música española. Nació en la miseria, creció entre dificultades y forjó su leyenda con cada copla, con cada lamento convertido en canción. Pero detrás del brillo de los focos hubo sacrificios, dolores ocultos y una vida marcada por la pasión y la tragedia. ¿Qué piensas de su legado como artista? Comparte tu opinión en los comentarios y participa con tu mensaje. No olvides suscribirte al canal para no perderte más videos como este. María Felisa Martínez López vino al mundo el 13 de septiembre de 1936 en Burguillos, Sevilla. La niña que más tarde conquistaría los escenarios con su desgarradora interpretación de la copla no nació en la abundancia ni en el confort. Su familia, humilde y trabajadora, vivía con lo justo, enfrentándose a las penurias de una España devastada por la guerra civil. Apenas un año después de su nacimiento, la familia se trasladó a la capital andaluza, estableciéndose en el mítico barrio de Triana, cuna de grandes artistas. Pero el destino tenía pruebas duras para la pequeña María Felisa. Cuando tenía solo 9 años, la tragedia golpeó su hogar con fuerza. Su padre falleció inesperadamente, dejando a la familia en una situación desesperada. Su madre, viuda y con 2 hijos que alimentar, tomó una decisión difícil pero necesaria: dejar Sevilla atrás y probar suerte en Madrid. Aquella niña, que todavía no sabía que su destino estaba escrito en el arte, viajó a la capital con su madre y su hermano José María, dejando atrás los ecos de Triana, pero llevándose su esencia en el alma. Los primeros años en Madrid fueron crueles. La posguerra había sumido al país en la miseria, y la familia sobrevivía con lo poco que podía conseguir. Mientras otros niños jugaban en las calles, María Felisa recorría los pueblos aledaños con su madre, cantando coplas en plazas y mercados a cambio de unas monedas. La niña, de voz prodigiosa y alma fuerte, cantaba con una pasión que conmovía a quienes la escuchaban. Aquellos días marcados por el hambre y la incertidumbre forjaron en ella un carácter inquebrantable. El arte no fue solo su vocación, sino su salvación. A los 13 años, el destino le abrió una pequeña puerta. Fue invitada a cantar en un programa de Radio Nacional de España. No era un simple recital, era su primera oportunidad real de brillar. Fue el locutor David Cubero quien, maravillado con su desparpajo y su talento natural, la rebautizó con el nombre que la haría inmortal: Marifé de Triana. Ese mismo día, mientras aún saboreaba la emoción de haber cantado ante toda España, le ofrecieron su primer contrato en el Cine Pizarro de Madrid. Era la oportunidad que tanto había esperado. Sin dudarlo, dejó atrás la escuela y se lanzó de lleno al mundo del espectáculo. Sin embargo, la legislación franquista le puso una barrera infranqueable. Para trabajar en los escenarios, era obligatorio tener el carnet de artista, y la ley establecía que solo los mayores de 16 años podían obtenerlo. Pero el hambre de éxito, la necesidad de salir adelante y su pasión por la música la llevaron a desafiar la norma. Con ayuda de quienes creían en su talento, falsificó su edad para conseguir los papeles necesarios. La decisión era arriesgada, pero Marifé no podía esperar. El arte llamaba a su puerta y ella estaba decidida a abrirle. Aquí comenzaba el ascenso de una estrella. Pero el camino hacia la cima no estaría exento de sacrificios, intrigas y momentos desgarradores. El telón se alzó y la joven Marifé pisó por primera vez un escenario con público real. El Cine Pizarro de Madrid la recibió con expectación, pero nadie imaginaba que aquella niña, con una voz que parecía surgir de las mismas entrañas del alma, dejaría a todos sin aliento. Su manera de interpretar no era común. No se limitaba a cantar. Vivía cada copla, desgarrando su voz con una emoción que erizaba la piel. Sin embargo, el éxito no llegaba de inmediato. En un mundo dominado por artistas consagradas como Concha Piquer, Lola Flores y Juanita Reina, Marifé tenía que hacerse un hueco a base de esfuerzo y perseverancia. Sus primeros años fueron un constante ir y venir por los escenarios más humildes, donde aprendió a resistir la dureza del espectáculo. No importaba cuántas veces tuviera que cantar en locales de mala muerte o enfrentarse a empresarios sin escrúpulos. Ella seguía adelante, con la certeza de que su talento la llevaría lejos. Corría el año 1950. Cuando se unió al Teatro Chino de Manolita Chen,
una de las compañías más conocidas del momento. Fue su primer contacto con una gira nacional, recorriendo los teatros de España en un espectáculo agotador, con largas jornadas de ensayo y presentaciones casi diarias. El cansancio era extremo, pero para Marifé no había otra opción. Este oficio no permitía la debilidad, y solo las más fuertes sobrevivían. Durante años, su vida fue una rutina de viajes, aplausos y noches de soledad en habitaciones de hotel. Pero todo cambió en 1956. Aquel año fue el punto de inflexión. Marifé grabó su primer disco y, contra todo pronóstico, una canción se convirtió en un fenómeno nacional, Torre de Arena. Desde la primera vez que la interpretó en público, la copla pareció fundirse con su alma. No era solo una canción, era un lamento, una historia de amor y desengaño que ella cantaba como si la hubiera vivido en carne propia. Su voz, capaz de pasar de un susurro doliente a un grito de desesperación, hacía que cada palabra resonara en el corazón de quienes la escuchaban. El éxito fue inmediato. La radio no dejaba de programarla. Las tiendas de discos se quedaban sin copias y la gente acudía a sus conciertos solo para escucharla cantar aquel tema. La copla española tenía una nueva reina y su nombre era Marifé de Triana. Pero la fama no solo trae aplausos, también despierta envidias, competencia y soledad. El triunfo de Torre de Arena la catapultó al estrellato de manera fulminante. De un día para otro, Marifé de Triana pasó de cantar en locales modestos a llenar teatros por toda España. Cada actuación suya era un acontecimiento y la expectación en el público crecía a niveles insospechados. Su voz emocionaba, su manera de interpretar cortaba la respiración y su presencia en el escenario envolvía a la audiencia en una atmósfera única. La copla tenía nueva emperadora. Con la fama llegó el reconocimiento. Los empresarios de espectáculos se la disputaban, las emisoras de radio querían entrevistarla y las casas discográficas competían por firmar contratos con ella. Pero Marifé no era una artista cualquiera. Su manera de interpretar no se limitaba a cantar, sino que convertía cada copla en un auténtico drama teatral. La gente no solo la escuchaba, la vivía con ella. Sin embargo, el éxito tenía un precio. Su vida comenzó a ser devorada por la industria. Las giras se hacían interminables, los ensayos agotadores, y la presión de mantenerse en la cima era brutal. En el mundo de la copla no había margen para el descanso ni la debilidad. Si querías seguir brillando, debías luchar cada día como si fuera el primero, y sobrevivir en un mundo donde la competencia era feroz. Su gran prueba llegó cuando los rumores comenzaron a circular. Los medios no tardaron en señalarla como la nueva rival de las grandes divas de la copla. Comparaciones con Juanita Reina, Concha Piquer o Paquita Rico inundaban la prensa, alimentando una supuesta rivalidad que las hacía aparecer en titulares cada semana. Pero, a diferencia de otras, Marifé no se dejaba arrastrar por las polémicas. Ella sabía que su lugar no dependía de enfrentamientos mediáticos, sino de su voz y su talento. No obstante, el precio del éxito no solo se pagaba en la prensa. En el plano personal, su vida sentimental no era un camino de rosas. Aunque muchos la veían como una mujer fuerte e imbatible, Marifé tenía un corazón frágil que, en más de una ocasión, sufrió desilusiones amorosas. Su relación con José María Alonso Calvo, el hombre que la acompañó durante décadas, no fue precisamente idílica. Los rumores sobre sus infidelidades eran un secreto a voces. Mientras Marifé deslumbraba en el escenario, su vida privada se enredaba en una historia de desencuentros y sacrificios. Pasaron casi 20 años juntos antes de casarse, pero el matrimonio no disipó las sombras que los habían acompañado desde el inicio. Para Marifé, el escenario era su refugio. Allí no existían traiciones ni tristezas, solo la música, su público y la emoción de la copla. Los años dorados de su carrera la convirtieron en un fenómeno imparable. Sus giras internacionales la llevaron a conquistar países como México, Argentina, Francia y Estados Unidos, donde su voz fue recibida con el mismo fervor que en España. Pero mientras su fama crecía, su cuerpo y su alma comenzaban a resentirse. El agotamiento la acechaba, la presión la asfixiaba y la industria no tenía piedad con sus estrellas. La fama es un arma de doble filo. Puede elevarte a lo más alto, pero también puede devorarte sin piedad.
Marifé de Triana lo sabía bien. Había conquistado España, había hecho suyas las coplas más emblemáticas, había llenado teatros dentro y fuera del país, pero ¿a qué precio? ¿A qué? Las giras interminables, el agotamiento físico y emocional, la presión constante de mantener su estatus. Todo ello comenzó a pasarle factura. Cada noche que subía al escenario, dejaba el alma en cada interpretación. Pero cuando las luces se apagaban y el telón caía, el vacío era ensordecedor. La soledad del artista es un monstruo implacable. La misma mujer que deslumbraba con su voz y su temperamento sobre el escenario, en su vida personal era más vulnerable de lo que muchos imaginaban. Su relación con José María Alonso Calvo, lejos de ser un remanso de paz, fue una lucha constante contra las inseguridades y las decepciones. Se casaron en 1982, después de casi 20 años de una relación turbulenta. Para el público, era el desenlace esperado de una historia de amor. Pero la realidad era mucho más compleja. José María había tenido romances paralelos, rumores que la prensa del espectáculo alimentaba sin piedad. Pero Marifé, fuerte en su dolor, decidió seguir adelante. Ella no era de las que se rendían. La década de los 80 marcó un cambio drástico en su carrera. Durante casi 10 años, Marifé decidió retirarse de los escenarios. La copla estaba perdiendo popularidad frente a nuevos géneros musicales, y la artista prefirió dar un paso atrás antes que ver su arte relegado al olvido. Pero una reina nunca abdica del todo. A finales de los 80, un inesperado resurgir de la copla la devolvió a la escena. Nuevas generaciones redescubrían su legado y su nombre volvía a estar en boca de todos. En 1991, regresó con el disco Canta mi corazón, una obra que demostraba que su voz seguía intacta, su talento inquebrantable. Luego, en el 2001, lanzó su último trabajo discográfico. ¿Por qué? Dejando claro que su arte no tenía fecha de caducidad. La vida, sin embargo, no se conformaba con haberla probado en el amor y la fama. Ahora le pondría una nueva prueba, una que ni el más fuerte de los espíritus puede evitar: la enfermedad. En 2009, tras la muerte de su marido el año anterior, Marifé de Triana fue diagnosticada con cáncer. El golpe fue brutal. Su inseparable José María ya no estaba a su lado, y ahora debía enfrentar la enfermedad sin su apoyo. Pero si algo había demostrado a lo largo de su vida, era su fortaleza. Y luchó. Luchó como siempre lo había hecho. Recibió la medalla de oro al mérito del trabajo mientras aún estaba en tratamiento. Un reconocimiento tardío, pero merecido. España la aplaudía una vez más, pero el tiempo ya no estaba de su lado. El final se acercaba. El invierno de 2013 trajo consigo la última batalla de Marifé. Su cuerpo, marcado por los estragos de la enfermedad, ya no tenía la fortaleza de antaño. Pero su espíritu seguía siendo el de aquella niña que, con apenas unos años, recorría las plazas cantando coplas para sobrevivir. El cáncer le había dado una tregua, pero la vida aún le tenía preparado un golpe final. En febrero de 2013, una neumonía severa la llevó a ingresar en el Hospital Sanit Internacional de Benalmádena. Las noticias corrieron como la pólvora. La prensa comenzaba a hablar de su estado de salud con preocupación, y los rumores sobre su gravedad se intensificaban con cada día que pasaba. Pero Marifé no quería despedirse con lágrimas ni lamentos. Rodeada de su familia, de aquellos que habían sido su refugio en los últimos años, se preparó para el desenlace con la misma dignidad y elegancia con la que había vivido. No hubo quejas ni reproches. Sabía que su tiempo en este mundo se agotaba, y lo aceptó con la serenidad de una mujer que lo había dado todo. La madrugada del 16 de febrero de 2013, la voz de la reina de la copla se apagó para siempre. El eco de sus canciones, aquellas coplas desgarradoras que habían erizado la piel de generaciones enteras, quedaron suspendidas en el aire como un lamento eterno. España entera lloró su partida. El ayuntamiento de Torremolinos, la ciudad donde había residido sus últimos años, convirtió el salón de plenos en una capilla ardiente, donde miles de admiradores acudieron a darle su último adiós. Las colas eran interminables. Su féretro, cubierto por el manto blanco de la Virgen del Carmen de la Carihuela, estaba rodeado de flores, imágenes religiosas y una gran fotografía donde Marifé sonreía con la misma dulzura de siempre.
El dolor era palpable. Las grandes voces de la copla se reunieron para despedirla. Desde Gracia Montes hasta Chiquetete, pasando por Macarena del Río y Antonio Cortés, todos quisieron rendir tributo al artista que había elevado la copla a la categoría de arte supremo. Pero lo más estremecedor fueron las escenas espontáneas de su pueblo. Admiradores anónimos, gente que había crecido escuchándola, rompían en llanto frente a su féretro. Algunos, con voz temblorosa, incluso se atrevieron a cantarle sus coplas más emblemáticas, como si quisieran devolverle, aunque fuera por un instante, la emoción que ella les había regalado durante toda su vida. Su entierro fue multitudinario. Tras la misa funeral, su cuerpo fue trasladado al cementerio de Fuengirola, donde la esperaban los restos de su amado José María. Allí, en un sepulcro que llevaba su nombre, Marifé encontró el descanso eterno. Pero su legado no se apagaría con su muerte. Su voz, su arte y su historia quedarían grabados para siempre en la memoria de España. El telón había caído para siempre, pero la leyenda de Marifé de Triana jamás dejaría de brillar. Su voz, desgarradora y apasionada, seguía resonando en cada rincón de España, en cada hogar donde alguna vez se escucharon sus coplas. Su legado era inmortal. A pesar de los años transcurridos desde su partida, su figura no ha sido olvidada. Las nuevas generaciones la redescubren, se emocionan con su interpretación única, con su manera de vivir la copla, como si cada estrofa fuera una herida abierta. Su nombre sigue siendo sinónimo de pasión, arte y entrega absoluta. Marifé no solo dejó una huella imborrable en la música, sino también en la memoria de su público. Fue un artista que supo emocionarnos hasta la médula, que convirtió cada copla en un desgarrador relato de amor y tragedia. Su talento y su legado fueron reconocidos en vida con innumerables premios y homenajes. En 2009, su pueblo natal, Burguillos, quiso rendirle tributo bautizando una de sus calles con su nombre. Fue un reconocimiento humilde, pero profundamente significativo para ella. También Torremolinos, la ciudad que la acogió en sus últimos años, inmortalizó su memoria con una avenida que lleva su nombre. Sin embargo, el verdadero homenaje a Marifé de Triana no está en las calles que llevan su nombre ni en las placas conmemorativas. Está en la gente que sigue escuchándola, que se emociona con sus canciones, que siente su voz como si todavía estuviera viva. Ese es el mayor tributo que un artista puede recibir, la eternidad en el corazón de su público. Porque Marifé no solo fue una cantante, fue un mito, una mujer que convirtió la copla en un arte sublime, que la elevó a una dimensión teatral, donde cada canción era una historia de amor, de pasión y de dolor. Hoy, su recuerdo sigue intacto. Las emisoras de radio la siguen programando, sus discos continúan vendiéndose y su nombre sigue siendo una referencia obligada en la historia de la copla. Marifé de Triana vivió para la música y murió con la certeza de que su voz jamás se apagaría. Porque las verdaderas leyendas nunca mueren. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.